Saludos y gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro programa de entrevista Conversamos. Soy Kenneth Meléndez y los estaré acompañando en esta entrevista con la doctora Leandra Abarca, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, con quien estaremos hablando de una enfermedad que ahorita el país no sufre de ella, como es el polio, pero que siempre puede ser un peligro latente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Conversamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que podamos conocer de esta enfermedad que, aunque muchos no conocen porque no tenemos casos, pues siempre tenemos riesgo de llegar a tener algún caso. Doctora, precisamente uno siempre ha escuchado, y hasta desde niño, del polio, incluso el tema de la vacuna, pero exactamente ¿qué es? ¿Y es algo que existe o no existe en el país? Claro, importante eso. La polio es una enfermedad viral, ¿verdad? Es causada por un virus que hace mucho no circula ni siquiera en las Américas, ni en el país. Desde 1994 no tenemos circulación del virus del polio en América y desde 1978 en el país. Y eso ha sido gracias al esfuerzo que ha hecho el país en vacunar a los niños contra la polio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esta enfermedad, pues para la gente que ya es adulta, tiene el recuerdo, porque antes se presentaban muchos casos. Creo que la mayoría de nosotros tiene algún familiar o algún conocido que tiene alguna secuela de polio, ¿verdad? Alguna discapacidad, una deformidad o alguna limitación en la movilidad. Pero hoy en día la gente piensa, polio, eso no se da aquí, pero tenemos en este momento pues la suerte y el éxito que ha tenido el programa de vacunación en el país, pero que eso no nos dice que no podemos llegar a tener casos. Entonces siempre es importante pues prevenir el polio, conocer de esta enfermedad, sobre todo por lo que puede llegar a causar. En este momento no tenemos casos, pero es una enfermedad que es grave. Realmente a las personas que le dan síntomas pueden llegar a tener pues discapacidad de alguno de sus miembros, de la parte neurológica y respiratoria, e inclusive puede llegar a causar la muerte. Entonces es una enfermedad severa realmente y que tenemos que seguir previniendo y evitar pues que tengamos nuevamente la aparición en el país. Tal vez y posiblemente por no estar dentro del país uno no escucha tanto hablar de esto, pero yo recuerdo que hace muchos años tal vez uno ve una persona con alguna deficiencia, con una discapacidad, especialmente en las piernas, y dice, es que eso fue del polio. ¿Qué tipo de discapacidad son las que provoca? Exactamente. Cuando tenemos polio con síntomas, estas personas que se enferman y tienen sintomatología, podemos tener deformidad de los miembros superiores, de los miembros inferiores, alteraciones de la movilidad, ¿verdad? Una piernita no le responde, entonces son personas que van arrastrando esa piernita y podemos llegar a tener problemas respiratorios, inclusive problemas neurológicos, y por eso es que quedan con secuelas. Y hay varios grupos a nivel del país que son personas que tuvieron polio y que se reúnen porque son como un grupo de ayuda, y más de uno de ellos se nos ha acercado a nivel institucional cuando tenemos bajas coberturas de vacuna a decir, yo quiero dar mi testimonio, ¿verdad? En mi momento pues yo no me pude vacunar porque son personas que cuando estaban pequeños no tenían vacuna, pero tengo la secuela, y ahorita que se puede prevenir, déjennos participar de motivar a la gente para que eviten esto que nosotros pues nos quedó la secuela. Doctora, ¿y esas secuelas no son reversibles? No son reversibles, exactamente, en la mayoría de los casos, y por eso es que es tan importante prevenirla, y sobre todo cuando la prevención la tenemos al alcance de la mano, que es una vacuna que ya está incluida en el esquema básico y se ponen en un esquema con cierta periodicidad a todos los niños en el país, y que a veces da tristeza saber que las coberturas andan bajos cuando tenemos ya presencia de polio en otras partes del mundo, y que, como sabemos, Costa Rica es un país muy turístico, y al ser muy turístico la gente puede venir de cualquier lado y traer el virus y enfermarnos y no estar nosotros protegidos si no vacunamos. Costa Rica es un país con un esquema de vacunación bastante completo, y a veces es un poco sorprendente escuchar que en algunos momentos los niveles de vacunación son bajos. En el caso del polio, actualmente, ¿cómo estamos con eso? Más que cuando pasó todo el tema del COVID y las vacunas, hubo mucha resistencia a las vacunas, ¿verdad? Actualmente, ¿cómo estamos? Se ha recobrado poco a poco la confianza a la vacunación, porque Costa Rica es un país muy científico y realmente han visto la
eficacia y el impacto positivo que ha tenido pues estas vacunas. Ahorita el esquema de polio son 5 dosis que se aplican desde que los niños tienen 2 meses de edad y van aplicándose a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 15 meses y a los 4 años es nuestra última dosis de polio. Tenemos en este momento, a mitad del año, coberturas cercanas al 90%. Eso no es tan malo. Sin embargo, quisiéramos estar para arriba del 95%. Cuando nosotros en los países hablamos de un esquema de vacunación óptimo, quiere decir que la población, el 95% o más, está con la vacuna. Entonces, ahorita andamos cerca del 90%. Hay algunas zonas en el país que están un poquito más bajas, 88, 89%, pero que esperamos que de aquí a final de año, pues, logremos llegar a ese 95%, como siempre nos ha caracterizado. Tenemos varios años, quitando los años de pandemia, en que todas nuestras vacunas han estado superior al 95%. Primero, por la confianza que ha tenido la población en vacunas que son de muy alta calidad y que se han visto que tienen efectos positivos. Y segundo, por el gran sistema de salud que tenemos a nivel del país. Costa Rica es uno de esos pocos países, no solamente que tienen biológicos o vacunas de calidad, como usted bien decía, a nivel de Latinoamérica, sino que también tiene una red en todo el país, que son los técnicos de atención primaria, los compañeros auxiliares de enfermería, en cada device que andan viendo, mira, un niño de 2 meses y todavía le falta la vacuna y se la aplican, o que inclusive van y los buscan, ¿verdad? Y creo que con COVID se evidenció el gran trabajo que ellos hacen cruzando ríos, llegando a zonas indígenas, a zonas de poca accesibilidad, y eso lo hacen también para todas las demás vacunas. Entonces, realmente, el que un padre de familia pues vaya dejando olvidado aplicarle la vacuna al niño, teniendo todas estas opciones para poder tener un crecimiento y una infancia y adultez sana, pues a veces uno también dice qué lástima, ¿verdad? Pero esperamos, como le digo, finalizar el año con buenas coberturas de vacunas contra polio. Bueno, y que dicha que estamos con esta entrevista porque mi hijo cumple 4 años dentro de 15 días, o sea, ya le toca. Ya le toca la última dosis. Lo llevamos el device y listo. Ajá, a los 4 años se llama tetravalente y ahí ya va protegido contra el polio. Y esa es su última dosis para el polio. Entonces ya de ahí en adelante, pues él genera esa respuesta de protección que lo va pues a proteger en caso de que cuando esté más grande esté en contacto con alguien con el virus. Perfecto, doctora. Ahorita seguimos ampliando, pero vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Siga con nosotros que estamos hablando acerca del polio y la vacunación en esta enfermedad. Para mí contar con la billetera electrónica del BCR significa un gran alivio, porque al menos yo soy una persona súper olvidadiza. Siempre dejo las llaves, la billetera, pero el teléfono es algo que yo sé que nunca se me va a olvidar. La uso en supermercados, en negocios, en lugares de comidas, etc. La tecnología ahora te facilita la vida. La seguridad es muy buena también. De verdad, es una herramienta muy fácil de utilizar. Con acciones impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Estás pensando en hacerme un regalo? En realidad no. De hecho, estoy pensando en dedicarme a los negocios. No es tan sencillo. No puedes vender cualquier cosa. La clave está en qué vender. Oferta y demanda. A partir de ese día, Suneco comenzó a indagar en busca de una buena oportunidad de negocios. Los bollos dulces. Los bollos De dulces. lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Canal 13, nuestro canal. Wagner vive en un cantón costero y lleva años dedicado a la agricultura. Paola intenta ir todas las mañanas al parque cerca de donde vive para hacer ejercicio. Por sus pedacitos de Costa Rica, Wagner y Paola votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones Municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Hola, ¿qué tal? Queremos hacerles una invitación muy especial para el próximo sábado que usted no se puede perder. Y es que nos vamos hasta La Abuelita a disfrutar de un nuevo programa de La Rueda de la Fortuna, pero ahí,
desde el parque, desde el gimnasio que está en el Parque Central de Alajuelita. Imagínense cómo la vamos a pasar. Ay, qué bonito. Ya estuvimos en Punta Arenas, ya estuvimos en Limón y ahora es el turno de Alajuelita el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Seguimos con el programa de entrevista Conversamos. Estamos dialogando con la doctora Leandra Abarca, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, acerca del polio, una enfermedad que hoy no está en nuestro país, pero que hay que ser siempre precavidos, especialmente con el tema de la vacunación. Doctora, ¿qué pasa si alguien se atrasa? Digamos, estábamos hablando ahora que ya a los 4 años es la última. ¿Hay un límite para ponerlo? ¿Alguien que no se la puso se la puede poner en cualquier momento? Sí, hay un límite para colocar cada una de las vacunas, de acuerdo a los diferentes estudios que se han realizado previo al inicio de su aplicación. Cuando el niño tiene 4 años, inclusive se le puede poner esa vacuna hasta antes de los 9 años, pero ya posterior de los 9 años ya ese niño va a quedar sin esa dosis de la última dosis de vacuna, por ejemplo. Igual en las dosis de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y 15 meses, existe un periodo de gracia que es lo importante, que el padre de familia se entere que tiene algo atrasado, se acerque al EVAIS, al vacunatorio, y que ahí ellos revisen, porque en general se pueden poner al día, pero ya después de cierta edad no vamos a poder completarle el esquema y nos va a quedar con un esquema que, aunque tal vez tenga 1 o 2, no logró tener la cantidad de dosis para que nos garantice el poder disminuir el riesgo de que cuando esté adulto, pues tenga algún tipo de protección todavía. Si ya pasó esos 9 años, ya quedó desprotegido, no hay nada que hacer. Ya no se le pondría esa última dosis de polio, entonces esperamos que haya tenido las 4 previas para que ya quede pues con esas 4, pero sí, ya la tetravalente, los laboratorios que generan los productos de vacunas o los productos farmacéuticos establecen un límite de edad para cada una de las diferentes vacunas, y esto en base a la seguridad, a los efectos adversos. Entonces por eso es tan importante estar pendientes. Generalmente, como Costa Rica tiene una gran red de vacunación a nivel de todos los EVAIS y áreas de salud de la Caja, existen muchos escenarios en donde no se captan. Ahora usted me decía, bueno, ya casi le toca a mi hijo. Muchas veces a los padres se les olvida, entre todas las cosas, más cuando son niños mayores de 1 año, que ya tienen que ir al kinder, a la escuela, diferentes actividades, pero entonces si al padre, que es el que debería de recordarlo, se le olvida, existe el escenario escolar, y la Caja Costarricense de Seguro Social va a las escuelas, ahora está yendo a los pre-kinder para captar a los chiquitos de 4 años y revisan los esquemas. Y entonces, si tal vez al papá se le olvidó, tal vez lo logran captar en escenario escolar. Y también, si por algún motivo no se capta en escenario escolar, está la visita domiciliar, en donde también el técnico de atención primaria, cuando entra a la casa y empieza a averiguar quién vive, qué riesgos tiene, lo primero también que hace cuando ve niños es: tráigame el esquema de vacunación para ver si le falta alguna y si puedo ponerlo al día con esa vacuna. Entonces, son muchas posibilidades para poner ese niño al día que hace el país para que no tengamos riesgo de transmisión en caso de que venga un caso importado de polio. Precisamente eso último que usted me acaba de mencionar, estábamos conversando que en Costa Rica y en América Latina ahorita no hay casos. ¿En qué situación está el mundo? O sea, fuera de nuestras fronteras, ¿qué peligros hay de que podamos tener en algún momento un caso importado? A nivel internacional, la OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido un riesgo para todos los países en este momento, porque tenemos circulación no solamente endémica, digamos que se dan casos normales en 2 países, Afganistán y Pakistán. Pero a veces la gente cree, bueno, ahí está muy largo, nadie viene, nadie va, pero tenemos turismo por trabajo también, y empezaron a aparecer a partir del 2021-2022, en época de pandemia, casos en otros países que ya no habían. En Israel, en Estados Unidos aparecieron 2 casos, en Brasil. Entonces empezamos ya a tener posibilidades de que esas personas que se están identificando en diferentes países
contagien a alguien que no tenga la vacuna y ese alguien empiece a transmitir nuevamente de manera continua el virus. En este momento nuestras coberturas son muy altas históricamente y estamos tratando de disminuir el impacto que tuvo la pandemia estos 2 años sobre las coberturas de esquema básico. Sin embargo, siempre hay que estar pensando en tener coberturas al día y a nivel de los servicios de salud estar pensando en que alguien que tenga síntomas de polio pueda ser polio y por eso se activa la vigilancia. En este momento todos los hospitales que tienen menores de 15 años, que tienen alguna disminución en la movilidad de piernas, de manos o alguna parálisis de algún miembro superior o inferior, ellos tienen que pensar en polio y se les hace la prueba de polio. Todos nos salen negativo, pero eso nos permite no solamente estar previniendo, sino estar con el semáforo encendido de que cualquier persona con parálisis o limitaciones en alguno de los miembros de manitas o de piernitas pueda ser alguien que haya sido contagiado por polio. Entonces activamos las dos cosas. ¿Qué otras señales se pueden dar aparte de estas parálisis? En general, esa es la señal más importante y por eso la definición de caso para cuando la gente está en los servicios de salud es cualquier menor de 15 años que tenga parálisis en piernas o en manos tiene que pensar en polio si no fue un trauma. Entonces ellos tienen que hacer el descarte de polio porque hay muchos otros casos de polio pero no los podemos identificar tan fácilmente. Hay algunas personas que tienen polio y no tienen síntomas, que es uno de los puntos claves. Entonces yo puedo estar aquí con polio y en algún momento contagiarlo a usted si no está vacunado y por eso la vacunación siempre tiene que estar presente. Y hay otras personas que se enferman de polio y lo que evidencian es dolor de cuerpo como una gripe, malestar general y puede ser polio, pero eso no lo podemos descartar porque tenemos muchas enfermedades que pueden ser esa sintomatología. Entonces por eso nosotros nos guiamos por la parálisis y fomentamos el pilar de la vacunación. Doctora, pero uno puede, a una persona que no esté vacunada, le puede dar polio en cualquier momento de la vida. Claro, sí. ¿Y los síntomas son iguales? En algunos casos es más fuerte. Ajá, nos puede dar en cualquier momento, aunque lo más frecuente y lo más que tiene mayor cantidad de síntomas son en los menores de 15 años. Por eso nuestra definición de caso y lo que alerta al sistema de salud son los menores de 15 años que tienen alguna parálisis. Pero igual podemos tener polio en edad adulta o en adultos mayores, en embarazadas, en cualquier tipo de persona, independientemente de la edad y de su ciclo de vida. ¿Y la magnitud de los síntomas es igual? La magnitud es igual, pero lo importante aquí, ¿verdad?, es que la mayoría, si se llega a enfermar, va a tener síntomas que son muy leves, pero esos son los más graves, porque yo creo que me dio gripe, tengo polio, y lo dejo pasar. Y pasé como si nada, y nadie me captó. Y los más graves, que son los que tienen parálisis, son los que vamos a detectar. De ahí la importancia de llevar los dos pilares de la mano. La vacunación, para que si yo vine de un viaje en Europa o en Brasil o en Pakistán o en cualquier lado y llego al país, traigo el virus, estoy asintomática o con síntomas gripales, yo me acerco a alguien que puede enfermarse, pero él dice, yo estoy vacunado, entonces a mí ya se me va a pasar la transmisión del virus y no enfermé a nadie más. Y no me detectó el sistema porque yo ni fui, porque como tenía dolor de cuerpo, malestar general y yo creí que era una gripe del viaje, me tomé un acetaminofén, un jugo de limón y pasé tranquila. Entonces lo importante es revisar esquemas y encontrar a los casos que sí podemos detectar, que son las parálisis. Doctora, antes de ir a corte, ¿qué prueba se hace? Si desgraciadamente, ojalá que no, pero tuviéramos un caso importado, ¿qué prueba se hace para detectar que es polio? Ajá, la polio se detecta por medio de un examen de heces. Entonces, a estos pacientes menores de 15 años que están internados con alguna parálisis, les descartamos polio a través de 2 muestras de heces y el laboratorio va a identificar en estas muestras de heces el virus del polio. Y por eso es que en este momento de las medidas de prevención, aparte de la vacunación, es la higiene, ¿verdad? El lavado de manos, la potabilización del agua y por eso son también riesgos que uno tiene que analizar. Cuando nosotros nos sentamos a analizar el comportamiento del polio a nivel del país, revisamos cuáles son los cantones y distritos que tienen
más baja cobertura y a donde tenemos limitaciones de acceso de agua, en donde tenemos, por ejemplo, brotes de diarrea, que uno sabe que mucho es contaminación mano-boca, para fomentar las medidas de higiene. Pero la prueba de laboratorio es súper sencilla, es una muestra de heces, son 2 muestras de heces separadas por 7 días. Perfecto. Doctora, vamos a hacer un nuevo corte y ya venimos a ampliar más acerca de este tema, de esta enfermedad, la polio, y también temas de vacunación. Siga con nosotros, ya volvemos. Este es su programa G. Género. Este es su programa de empoderamiento femenino. Tendremos experiencias, entrevistas y muchos conocimientos. Este es un programa del Gobierno de la República, el INAMU y la Ministra de la Condición de la Mujer. Todos los lunes a las 8 de la noche por el Facebook Live de INAMU y 101.5 FM La Nacional. Y ahora, todos los martes por Canal 13 a las 8 de la noche. Bueno, y estamos de vuelta en Deportivas del 13, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Un balón que tiene recuerdo, igual que Deportivas del 13. Muchos años, muchas cosas, muchas experiencias y mucha gente que ha pasado por este programa. Los invitamos de lunes a viernes, como les dijo Ale, de 11 a 12, Deportivas del 13. El convenio de Minamata sobre mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Esta sustancia, por su versatilidad, es ampliamente utilizada en diferentes campos, por lo que el convenio comprende aspectos como productos con mercurio añadido, procesos de fabricación con mercurio, minería de oro artesanal y en pequeña escala, y sitios contaminados, entre otros. Además, se establecen fechas límites para la comercialización de productos con mercurio, como baterías, lámparas, termómetros y más. Por eso es importante adquirir productos libres de mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr. Un mensaje del Gobierno de la República y el MINAE. No se pierda este jueves su lado positivo, los esperamos con mucha información. Vamos a hablar sobre psoriasis, todos los detalles acerca de este padecimiento los tendremos mañana. También le vamos a dar a conocer algunos juguetes didácticos con los cuales usted puede enseñar a sus hijos a leer desde muy pequeños. Ya sabe, los esperamos a las 7:30 de la mañana y hasta las 9 de la mañana en su lado positivo. Seguimos conversando sobre polio y vacunación con la doctora Leandra Abarca, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctora, entonces, según lo que le escuché al final del bloque anterior, el contagio es muy parecido al de la gripe, al del COVID y otras enfermedades. El polio se contagia por la contaminación con heces de una persona que tiene el virus a través de las manos, de las bocas, del contacto. Y por eso es que la higiene es tan importante. Bueno, en ese caso, aunque evidentemente la pandemia de COVID-19 trajo muchas cosas malas, por lo menos dejó ese hábito que ojalá que muchos costarricenses no lo hayan dejado atrás, de lavarse las manos cada vez que entre más se pueda, mejor. Una de las medidas de prevenir enfermedades, independientemente de cuál es que sirve más, es la higiene y el lavado de manos. Con la pandemia disminuyeron las enfermedades diarreicas agudas, las hepatitis, y ahora otra vez tenemos picos de enfermedades diarreicas, brotes de hepatitis, y como dice usted, ojalá que volvamos a retomar la importancia de ese lavado de manos adecuado. Ya hemos ido perdiendo entonces hemos ido perdiendo. Qué lástima. Doctora, ya hablando un poco acerca de otros temas de vacunación, conversamos ahora que el esquema de vacunación de Costa Rica es bastante completo, aunque con las vacunas de COVID tuvo ahí un poco de resistencia a estas vacunas. En general, actualmente, ¿cómo estamos en tema de vacunación? Siempre es importante seguir fortaleciendo. Estamos mejor que cuando estábamos en pandemia, definitivamente, porque hubo, pues sí, mucha resistencia de parte de la población a aplicarse las otras vacunas,
asociándolas con la vacuna de COVID. El esfuerzo de los niveles locales, de los equipos vacunadores en todas las áreas de salud de la Caja ha sido enorme para volver a retomar las actividades que permitan captar en el escenario escolar, en el escenario domiciliar, en el mismo escenario dentro del servicio de salud. Y entonces sí estamos un poquito mejor que cuando estábamos en pandemia, pero todavía no estamos como estábamos antes de la pandemia. Entonces por eso es que siempre es importante hacer el llamado a la población para que se acerque a revisar los esquemas de vacunación de sus hijos. Los menores de 1 año, les decía, esos chiquitos casi a ninguno se les queda una dosis perdida porque el papá, ¿verdad? Y la mamá están pendientes de que tenga su esquema al día y su librito completo. Y además porque cada cierto tiempo hay citas con el pediatra. Ajá, pero después del año y 3, las citas se hacen cada vez más largas y la próxima vacuna es hasta los 4 años. Y ahí empezamos ya a bajar. Después de ahí a los 10 años, que es la última vacuna o las últimas vacunas antes de tener 18 años. Entonces, revisar ese esquemita de vacunación, acercarse al vacunatorio, porque aunque hemos mejorado, queremos llegar a como siempre ha sido Costa Rica, con coberturas en todas las vacunas de niños superiores al 95% en todos los cantones y distritos del país. Entonces, tenemos que seguir tanto de parte de las instituciones como de parte de la población. Y papá, mamá, tía, abuelita que tenga un niño menor de 10 años, cuando ande cerca de Levi's, acérquese con el carnet al vacunatorio y pregúntele, algo le falta de vacuna a mi hijo, para que ellos pues revisen y si algo quedó pendiente los pongamos al día antes de que se cumpla la edad en la que ya no podemos aplicársela. ¿Hay algún tipo o varias vacunas que presentan un nivel más bajo de vacunación? Tenemos mucho problema con las vacunas que se aplican a los 10 años de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son vacunas de escenario escolar. Entonces, no hubo clases durante mucho tiempo en pandemia, clases virtuales, todavía queda algo de miedo por parte de la población o de mito de que se le va a vacunar contra COVID si le ponen la del tétano o la de VPH o la de sarampión en la escuela. Entonces, como que los niveles y las coberturas en escuela, que son sarampión, la segunda dosis, tétano y VPH en las niñas, las tenemos con bajas coberturas. Entonces, pues es ahorita el esfuerzo que están haciendo los vacunadores en hacer trabajos escolares, visitas a los diferentes centros educativos para poder levantar. Y todas las otras vacunas que son pues de niñitos pequeños en general, pues se acercan ya casi al 90% y nos falta pues ese empujón para llegar al 95% este último trimestre. Y si algún niño cumplió los 10 años en pandemia y no se vacunó por toda esa situación, ¿todavía se la puede poner o ya le pasó? Sí, depende de cuál vacuna, ¿verdad? La de sarampión se puede poner hasta los 10 años, 9 años, 11 meses y 29 días. La de tétano sí se le puede poner independientemente en cuál, que esa es una que nos tenemos que poner los adultos cada 10 años. Y la de VPH, la niña, se le puede aplicar durante ese año todavía, mientras tenga los 10 años. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y le hacemos un llamado a todos a que estén pendientes del esquema de vacunación de sus hijos e inclusive adultos también, tener muchos cuidados si por alguna otra razón no se pusieron especialmente la vacuna del polio. Y un último llamado a la gente también a que siga con las medidas de higiene para evitar múltiples enfermedades, entre ellas el tema de la polio. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este fue su programa Conversamos. Los dejamos con más de la programación de Canal 13. Muchísimas gracias por acompañarnos.